Si este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar al padre Marcos Galvis, el cual está bastante indignado, obviamente, y con razón, con el presidente estadounidense Donald Trump. Escuchemos al sacerdote. Miren lo que hizo el Papa ahorita. El Papa, profeta del siglo XXI. Y estoy admirado y no había visto una persona tan valiente como el Papa León en estos tiempos. Hay un hombre que se cree dueño del mundo y hace y deshace lo que quiere. Y destruye y acaba y está haciendo, ha hecho cosas buenas, pero en su deseo de poder, de su grandeza, está desviándose hasta el punto de decir: voy a destruir una nación mañana a tal hora, no quedará ningún ser vivo, se olvidarán. Salió el profeta. ¿Quién le dice algo? Nadie, todo el mundo calladito, todo el mundo en silencio. Es fulano de tal, es el presidente del país más poderoso del mundo, no digan nada, todo el mundo. Shh. Sale un profeta, el Papa León. El solo hecho de pensar en destruir una nación, eso es malo, eso es atroz, terrorífico, demoníaco, diabólico. No haga eso. Lo aplaudieron y bravo, no. Mandaron a llamar allá a uno a un obispo un nuncio del Vaticano para jalarle en la oreja. ¿Que por qué el Papa decía eso? Pues porque es profeta, porque tiene que hablar, porque tiene que decir las cosas, tiene que decir que el evangelio no nos enseña a destruir a una persona, a acabar a una civilización, a acabar con un grupo de personas, que sí hay gente mala, que hay gente dañina, que destruyen, que acaban, que tienen bomba y armas. Sí, pues agárrenlos, como hicieron con el de Venezuela, llévenselo. Y gracias por llevárselo. Pero no pueden destruir una nación. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando nadie le dice nada? El Papa le dijo algo, entonces tienen que callarlo. Que no diga nada porque es el Papa el representante. No, eso es ser profeta. Vaya y prediquen, anuncien el evangelio. Y el evangelio dice: no matarás. Y el Papa le está diciendo: no mates. ¿Qué hizo de malo? ¿En qué política se metió? ¿En qué se metió? En decir a una persona: epa, detente. Puedes tener todo el poder, puedes tener las armas, puedes perseguir a la iglesia, puedes hacer lo que te venga en gana. Pero una nación, la vas a matar, la vas a destruir, no está bien. Entonces lo atacaron. Vamos a atacarlo, vamos a ver qué dice y que se calle y que no diga nada. Eso es ser profeta, eso es anunciar el evangelio. Mi respeto, mi admiración para el Papa León, que dijo pocas palabras, pero tan precisas, tan concisas, que levantó la furia, la ira de otras personas. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Ahí tenemos al padre Marcos Galvis, obviamente indignado por las acciones de Donald Trump. ¿El Papa León ha actuado como un profeta? Evidentemente. Evidentemente. Porque hay momentos en la historia en los cuales, si no hablamos nosotros, como decía el Señor, van a hablar las piedras. Hay momentos en donde los poderosos, Donald Trump, en nuestro tiempo, amenaza al mundo. Fíjense que hasta hace unos meses atrás, él pues casi reclamaba el premio Nobel de la Paz para él. ¿Quién te ha visto y quién te ve, el Donald Trump? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Reclamar el premio de Nobel de la Paz. Y hoy te tenemos pues casi como si fueras la encarnación de un anticristo, decía por ahí alguien. Donald Trump es el anticristo. Yo no sé si será el anticristo o no lo será. Lo único que sé
que se está metiendo en un terreno pantanoso. Porque durante 2000 años hemos podido ver emperadores que perseguían a la iglesia. El Imperio Romano, el imperio más poderoso del mundo o de la historia, y no pudo con la iglesia. Napoleón quiso destruir la iglesia. El comunismo quiso destruir la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Sigue en pie? Sí. ¿Dónde están los enemigos de la iglesia? Enterrados. Pasaron. Y pasaron a buena vida, ¿verdad? Y la iglesia ahí sigue. Donald Trump, que como he dicho, pedía el premio Nobel de la Paz para él. Y a los pocos meses dice, si no hacéis lo que yo os digo, refiriéndose a Irán, si no habría el estrecho, él iba a hacer desaparecer en una noche un país entero. Y yo no dudo de que lo hubiera hecho. Negociaciones diplomáticas consiguieron, pues, a pocas horas del ultimátum de Donald Trump, de que ese estrecho se abriera y Donald Trump no cumpliera su amenaza. ¿Y qué pasa? Tuvo que abrir la boca. ¿Sabéis quién? El Papa, que es el jefe de la Iglesia Católica. Es el sucesor de Pedro, sí, pero también es el jefe del Estado Vaticano, el Estado más pequeño del mundo. Una guerra entre David y Goliat. Todas las naciones en silencio, un silencio escandaloso, y solamente alza la voz el sucesor de Pedro. Y como he dicho, jefe del Estado Vaticano, el Estado más pequeño del mundo. Una voz, el Papa, que habla sin tener un ejército que lo respalde. Una voz que no tiene misiles. El Vaticano no tiene ejército, no tiene armamento. El Vaticano no tiene ningún tipo de interés económico con esos países, ni con ninguno. Pero la Iglesia y el Vaticano van con la autoridad moral que nos da Dios. Y va con la verdad y va con nuestro Señor Jesús. Pues eso es lo que ha estado ocurriendo estos últimos días, donde todo el mundo ha sido testigo de esas declaraciones de Donald Trump, siempre con su tono desafiante y sin ambajes. Lanzó una advertencia, pues que no era simplemente política, era existencial, era o hacéis lo que yo os digo o elimino todo el país. No se trataba de sanciones económicas, no se trataba de presión diplomática, se trataba y se hablaba de arrasar una nación entera. Decían que querían acabar con el régimen de los ayatolás. Pero si tú dices ahora que quieres arrasar una nación entera, antes la excusa ¿cuál era? Querían liberar a Irán de los ayatolás, un régimen teocrático, totalitario, islámico. Pero ahora, esas personas inocentes que decíais defender, ya no os importa. Si arrasáis la nación entera, van a perder la vida
millones de personas, incluidos inocentes. Y no uno ni dos, millones. Él pretendía acabar con una civilización milenaria. Y lo más inquietante no fue solamente esa amenaza de Donald Trump, no, 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 no. Fue el silencio cómplice de los gobiernos internacionales. ¿Qué presidente alzó la voz? Nadie. ¿Quién lo hizo? El Papa León. ¿Dónde estaban los líderes del mundo? ¿Dónde estaban esas instituciones internacionales que tanto hablan de la paz? ¿Dónde estaba la ONU? Curiosamente, no se escuchó. ¿Sí? ¿Dónde estaban esos defensores de los derechos humanos? Callaron. Todos callaron como hipócritas. Pero no todo el mundo cayó. La iglesia habló. Y en medio de ese silencio, un silencio ensordecedor, alzaba la voz el Papa León XIV. No como un político ni como estratega, sino como un pastor, como un padre y como he dicho antes, y no lo vamos a olvidar, como jefe del Estado Vaticano, el Estado más pequeño del mundo, pero con una autoridad que ninguna superpotencia nuclear ni ninguna puede comprar. El Estado Vaticano, un Estado sin ejército, sin armas nucleares, sin capacidad militar y sin embargo con una fuerza que trasciende la historia. Porque como dijo Cristo, mi reino no es de este mundo. Y el Papa, sucesor de San Pedro, lo sabe. El ejército no se mide con soldados, sino en almas. No se mide con misiles, sino en verdad. No se mide con la destrucción que podemos hacer al enemigo, sino en defensa de la dignidad humana. Frente a esa amenaza de destrucción total, el Papa no respondió con miedo, respondió con firmeza, recordando al mundo que ninguna nación, por poderosa que sea, tiene el derecho de decidir de aniquilar a otra. Que la vida humana no es negociable, que la guerra nunca es la solución, sino que eso finalmente es un fracaso moral. Y que quien amenaza con destruir una civilización se enfrenta no solamente a hombres ni a un ejército, sino se enfrenta al juicio de Dios. Ese juicio que ni Donald Trump puede escapar. Donald Trump, que se ha mostrado creyente, no es católico, obviamente, pero a veces se le ha visto pues rodeado de pastores que le ríen las gracias. Algunas veces ha dicho ser cristiano, en otros judío. Realmente, si no recuerdo mal, él es bautizado presbiteriano. Y él ni ninguno de nosotros vamos a escapar al juicio de Dios. Dice la palabra de Dios que a quien mucho se le da, a ese también mucho se le va a exigir. Ese señor es el presidente de los Estados Unidos, el país que militarmente es el más poderoso del mundo. Y se le ha dado una responsabilidad enorme. ¿Cómo creéis que va a ser ese juicio a Donald Trump? ¿Cuántos años le puede quedar a Donald Trump? ¿10 años? ¿10? ¿12? Vamos a suponer 20. Ya se metería casi llegando a los 100 años. ¿Creéis que él va a evitar el juicio de Dios? ¿Creéis que Donald Trump va a llegar al tribunal de Dios y va a decir, no, no, a mí no me juzguéis que yo soy Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos? Y ahí no vale hacer el bailecito, ese ridículo que hace. El juicio de Dios nos espera y nadie lo puede burlar. Y es lógico que el padre Marcos Galvis pues se muestre indignado, obviamente, como sacerdote.
Y tenemos que aplaudir al Papa León XIV. Hoy veía un programa que decía que el Papa León XIV guardaba silencio con el tema de Nicaragua, con el tema de Venezuela. Y decir que el Vaticano guarda silencio, que el Papa no hace nada, eso es no entender la diplomacia del Vaticano, la diplomacia de la Iglesia, que no trabaja haciendo ruido, ni con titulares pomposos en la prensa, no, no. El Vaticano trabajaba por la liberación de cristianos y sacerdotes y religiosos en esa dictadura de Nicaragua. Pero lo hacía todo en secreto. Por eso es diplomacia. Es más, cuando se fue a liberar a varios obispos a Nicaragua, fue una corte del Vaticano para hablar en secreto con los gobernantes de Nicaragua. Se hizo público, se filtró información y ¿sabéis qué ocurrió? Todo ese trabajo diplomático se fue al garete. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta qué importante es la diplomacia del Vaticano? Trabaja en secreto, no necesita titulares ni aplausos de la gente. Pero que entendáis que la diplomacia y el motor de la diplomacia de la Iglesia no funciona como la diplomacia de cualquier país común. Por eso sigamos rezando por el Papa León XIV y también por el fin de todas las guerras, ya sea en Sudán, en Nigeria, con la de Ucrania y Rusia, y también pues Estados Unidos, el Líbano, Israel, pues que Dios nos conceda la paz y la armonía y nos dé también unos gobernantes que velen por la seguridad y por la paz del mundo entero. Recemos por el Papa León XIV. ¡Viva el Papa León XIV! Rezamos por su pontificado. Dios te guarde, Dios te bendiga.